En este video vamos a hablar de las inecuaciones lineales con dos incógnitas. Vamos a definir lo que es una inecuación y cuándo esta es una inecuación lineal. También vamos a hacer un análisis gráfico de las soluciones de la inecuación lineal con dos incógnitas. Como tiene dos incógnitas, se representan en el plano. Por eso hablamos de las inecuaciones en el plano. ¿Comenzamos? Con un problema, ¿les parece un problema de servicios de ingeniería? Que dice lo siguiente: una compañía paga 600 pesos por hora por actividades de investigación y 700 pesos por actividades de ingeniería. Lo máximo que paga la compañía a una persona por el servicio en estas actividades es 42.000 pesos. ¿Cuáles son las horas posibles que puede destinar a cada actividad una persona que ofrece este servicio en esta compañía? Es decir, que leemos detenidamente el problema. Tengo que un servicio que está compuesto por dos actividades. El servicio está compuesto por la actividad de investigación, que tiene un costo de 600 pesos por hora, y la actividad de ingeniería de 700 pesos. ¿Sí? Pero a su vez el planteo o la pregunta es cuántas horas posibles se puede destinar a cada actividad. Como hay dos actividades, entonces voy a tener dos incógnitas. Una que tiene que ver con la cantidad de horas que se destina en actividades de investigación y la otra la cantidad de horas que se destina en actividades de ingeniería. Como el costo o se paga 600 pesos por actividades de investigación, voy a tener entonces que 600 por X me va a dar la cantidad de dinero, ¿sí?, que se obtiene a partir de la cantidad de horas que se dedica a investigación, más 700 por Y me va a dar la cantidad de dinero, o lo que se va a ganar por la cantidad de horas que se destina a la actividad de ingeniería. Pero lo que plantea este problema es que la compañía no paga más, lo máximo, dice, 42.000 pesos. Puede pagar menos entonces. Entonces, en lugar de aparecer una igualdad, acá aparece una desigualdad. Entonces, 600X más 700Y menor o igual a 42.000. Aparece una desigualdad con dos incógnitas. Esta expresión que establece la relación de los datos con las incógnitas sería el modelo matemático que describe y me permite además interpretar este problema de servicios de ingeniería. Ahora vamos a ver cómo resolvemos esta inecuación. Inecuación porque es una desigualdad, a diferencia de la ecuación que aparece una igualdad. Además, es una inecuación lineal porque la X y la Y están elevadas a la primera potencia. Por lo tanto, estamos en presencia de una inecuación lineal con dos incógnitas. Vamos a trabajar entonces con una inecuación equivalente. La inecuación equivalente, al igual que el mismo significado que vimos con ecuaciones, es aquella que tiene la misma solución que la, en este caso, inecuación original. ¿Y cómo se obtiene esa inecuación equivalente? Aplicando la propiedad uniforme. Divido ambos miembros por ¿cuánto? Por 100. Entonces me queda 600x dividido 100, 6x. 700y dividido 100, 7y. 42.000 dividido 100, 420. Ambos miembros dividí por 100. Apliqué la propiedad uniforme. De esta manera me queda una inecuación equivalente. Es decir, que va a tener la misma solución que el modelo matemático original. Pero esta inecuación equivalente me facilita el análisis porque voy a trabajar con coeficientes y con términos independientes más pequeños. Vamos a hacer el análisis de la representación gráfica de las soluciones de esta inecuación. Para ello vamos a recurrir al GEO. El GeoGebra nos permite visualizar el análisis gráfico del conjunto solución de esta inecuación. Recuerden que vamos a trabajar con la inecuación equivalente, 6x más 7y menor o igual que 420.
Ahora, esta desigualdad, para analizarla, la puedo separar en, por un lado, 6x más 7y menor a 420, y también, ¿qué debe ocurrir? 6x más 7y debe ser igual a 720. Eso lo puedo expresar de esta manera. Tengo entonces 6x más 7y menor o igual a 420. ¿Qué me está diciendo esa desigualdad? Me está diciendo, por un lado, que 6x más 7y debe ser igual a 420 y esto significa y, simultáneamente 6x más 7y tiene que ser menor a 420. Estas dos situaciones simultáneamente se deben cumplir para que 6x más 7y menor o igual a 420 se cumpla, digamos, esta separación que he hecho, ¿no es cierto?, de estas dos expresiones contenidas en una sola acá arriba. Entonces vamos a tomar, ¿qué les parece?, la expresión de la igualdad. 6x más 7y igual a 420, porque esa expresión es como que me marca el límite, la frontera, ¿sí? En ese caso, entonces, ¿qué tendría yo? Tendría, vamos a despejar y en función a x, esta es una expresión conocida ya, porque 6x más 7y igual a 420 es una igualdad en la que aparecen dos incógnitas. Despejo y, ¿sí? Al despejar y, 6x que está sumando, lo escribo restando, y después el 7 que va a estar multiplicando, paso dividiendo, y se va a transformar en menos 6 séptimos de x más 60. Si ustedes, en todo caso, si no logran ver rápidamente este despeje, agarran una hoja con un lápiz y hagan el despeje de y en función a x en esta expresión. Me queda una función lineal, como dijimos en su momento, que ¿cuántos puntos me bastan para graficar la función lineal? 2 puntos, porque gráficamente ¿qué obtengo? Una recta, ¿sí? Con 2 puntos. ¿Y cuáles eran los puntos distinguidos en la función lineal? Los puntos en que interseca la recta al eje y al eje ¿qué? X. Entonces tengo el sistema de ejes coordenados, observo el eje de las abscisas, me manejé de 20 en 20, al igual que en el eje de las ordenadas de 20 en 20. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo hacer la tabla de valores, si quiero, ¿no es cierto? O si no, la otra opción es pensar, ¿en qué punto interseca al eje Y? Al eje Y, X tiene que tomar ¿qué valor? 0. Cuando X toma el valor 0, reemplazo en esta expresión, me queda menos 6 séptimos por 0, me da 0, más 60, 60. Es decir, que aquí aparece el punto 0, 60. Este punto va a ser el punto en que esta recta, que queda expresada a través de esta ecuación, corta el eje Y. Al eje X, ¿qué ocurría? ¿Cuándo cortaba al eje X? En un punto donde X toma un valor determinado e Y toma ¿qué valor? 0, la raíz, ¿se acuerdan? La raíz. Si yo analizo, tengo que mirar en qué punto, cuándo, para qué valor de X, Y vale 0. Y vale 0, fíjense, si yo despejo, me queda 60, pasaría restando, me queda menos 60, y X, al despejar menos 6 séptimos, al pasar al otro miembro, me va a quedar X igual a 70. Cuando X toma el valor 70, fíjense, menos 6 séptimos por 70, me va a quedar menos 60. Menos 60 más 60 me va a quedar I igual a ¿qué? A 0. Entonces, en este punto, 70, 0, aquí, en este punto va a intersecar la gráfica al eje ¿qué? Al eje X. Estos dos puntos me bastan para trazar la recta que tiene como ecuación a I igual a menos 6 séptimos de X más 60, o su expresión original 6x más 7y igual a 420.
¿Cómo sería la recta? Entonces, tendría esta recta. Esta sería la recta. Esta recta contendría las infinitas soluciones o pares ordenados que cumplen la igualdad 6x más 7y igual a 420. Una parte de la desigualdad, porque no es solamente igual, es menor o qué, o igual. Entonces, por ejemplo, observen este punto, tomo este punto, lo hago pasear. Cualquiera de estos puntos que vamos a poner con nombre y animación para que quede más claro, fíjense, cualquiera de estos puntos, ¿sí?, cumplen esa igualdad, ¿sí? Cumplen la igualdad. Estas infinitas soluciones cumplen esta igualdad. Pero ¿qué ocurre? Esta inecuación tiene por un lado la igualdad y después dice los menores a 420. Entonces, atendiendo bien, esta recta que acabamos de dibujar, que contiene las infinitas soluciones de una parte de la inecuación, ¿y por qué digo de una parte de la inecuación? Porque es la que cumple la parte de la igualdad, separa al plano en dos semiplanos, semiplano superior y semiplano inferior. Vamos a visualizar cuál es el semiplano superior y cuál es el semiplano inferior. Si yo digo, este semiplano es el superior, esta es la recta que dividió al plano en este semiplano superior. Y después tengo la recta que dividió en el semiplano inferior. Entonces, en uno de esos dos semiplanos, o en el superior o en el inferior, están los x y que producen la desigualdad menor. Tengo que identificar cuál de esos dos semiplanos es el que contiene los infinitos puntos que cumplen esta desigualdad, los menores, o sea, los 6x más 7y menores que 420, porque los iguales ya vimos que están sobre ¿dónde? Sobre la recta, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos identificar qué semiplano es? Lo que podríamos hacer es tomar un punto cualquiera de cualquier semiplano y ver si cumple o no esta desigualdad. Por ejemplo, se me ocurre tomar el punto de coordenadas 50-50, que sería el punto que está en el semiplano superior. Ahí está ese punto, ¿no es cierto? Este punto está en el semiplano superior. Es un punto que tiene coordenadas 50-50. ¿Qué ocurre con ese punto? A ver, para x igual a 50 e y igual a 50, 6 por 50 más 7 por 50 es menor que 420. 6 por 50 me queda 300, 7 por 50 me queda 350, me queda 650. ¿Es menor que 420? No, es falso. Por lo tanto, este semiplano superior no cumple esta parte de la desigualdad de decir que 6x más 7y debe ser menor a 420. Debería probar con un punto del semiplano inferior. Tomemos el punto 0, 0. A ver qué va a ocurrir con el punto 0, 0. Marquemos ese punto de coordenadas. Vamos a poner nombre y valor a ese punto, 0, 0. Entonces, ¿ahí qué ocurriría? A ver, 6 por 0 más 7 por 0 es menor que 420. 0 más 0 es menor que 420. 0 es menor que 420, es verdadero. Por lo tanto, los puntos que están en el semiplano inferior son los que cumplen la condición de que 6x más 7y es menor que 420. Eso significa que debo eliminar mi semiplano superior
y debo considerar la recta, donde está el igual, y el semiplano inferior. ¿Cómo quedaría finalmente entonces? Quedarían de esta manera las infinitas soluciones de la inecuación 6x más 7y menor o igual a 420. Los puntos que cumplen la condición de la igualdad son los que están sobre la recta y los que cumplen la desigualdad menor son los que están en el semiplano inferior. Haciendo la síntesis, cuando tengo que graficar una inecuación, como en este caso, que es menor o igual, primero analizo los puntos del plano que cumplen la condición de la igualdad y luego tomo un punto de cada semiplano para ver cuál de ellos cumple la condición de la desigualdad. De esa manera, tomo entonces, en el caso que haya una igualdad, la recta continua. Si no habría una igualdad, una recta discontinua. En el geo acabamos de hacer la representación del conjunto solución o de las infinitas soluciones de esa inecuación. Pero todo este trabajo y ese análisis se corresponde con el análisis en el campo de la matemática, o sea, en el campo netamente matemático. Ahora tenemos que contextualizar, volver a analizar esta situación, este conjunto solución, en el contexto del problema. Para hacer un análisis gráfico contextualizado, volvemos al geo, retomando el análisis que habíamos hecho anteriormente en el plano matemático, donde dijimos que 6x más 7y menor o igual que 420 tienen infinitas soluciones y esta es la gráfica que contiene esas soluciones. Ahora bien, ¿qué significado tienen x e y en el contexto del problema? Eran la cantidad de horas que se destinan a las actividades de investigación, la x, y la y a las actividades de ingeniería. Cantidad de horas tiene sentido, es razonable, si son mayores o iguales a 0. Es decir, que acá el problema ya me está marcando una condición. La condición es que x debe ser mayor o igual a 0 e y mayor o igual a 0, porque significan cantidad de horas. Antes de avanzar, me gustaría que hagamos un análisis de cómo se grafica x mayores o iguales a 0. ¿Cuáles son los puntos del plano mayor que tienen la abscisa x mayores o iguales a 0? Observen cuáles serían los puntos del plano. Ahí tendría x mayores o iguales a 0 es esta porción de semiplano. Yo tomo un punto, cualquier punto, fíjense, cualquier punto, tomo este punto acá, va a tener un valor de x positivo y un valor de y positivo. Si tomo un punto que está acá abajo, voy a tener un valor de x positivo y de y negativo. O sea, toda esta región que está en azul son los puntos del plano que tienen abscisa o valor de x mayores o iguales a 0. ¿Qué ocurre cuáles son los puntos donde y son mayores o iguales a 0? Toda esta porción de semiplano, observen, acá tendría para x positivo, y positivo, para x positivo, y positivo, para x negativo, y positivo. Toda esta porción de semiplano son los que tienen ordenada o puntos que tienen los y mayores o iguales a 0. Me parecía importante marcarles a ustedes los puntos de este plano que tienen valores de x mayores o iguales a 0 e y mayores o iguales a 0. Dicho esto, volvemos entonces a nuestro problema. Y el problema planteaba, esta era la solución. Ahora debo hacer la restricción. Por un lado, debo analizar que aparte de estas condiciones, x debe ser mayor o igual a 0 e y debe ser mayor o igual a 0. Sería la región que cumple simultáneamente las tres condiciones. Ahí estaría la solución del problema, la que cumple la condición de que 6x más 7y debe ser menor o igual que 420, x debe ser mayor o igual a 0 e y mayor o igual a 0.
porque estoy hablando de cantidad de horas de investigación y de ingeniería. Entonces, ¿cuál sería la solución? Es esta región acá, es esta región, la voy a marcar a esa región. ¿Cuál sería esa región? Fíjense, la que me queda, observen, esta es la región que cumple simultáneamente esas tres condiciones. Voy a borrar las anteriores para que quede bien determinada. Ahí está la solución. Un punto, fíjense, un punto F, todos estos puntos que están en este triángulo, en este lado, son los que corresponden a los que realizan actividades de investigación y no realizan actividades de ingeniería, porque todos estos puntos tienen valor de X e Y vale 0. Todos estos puntos que están en lo que sería la hipotenusa, porque me queda un triángulo rectángulo, son los puntos que corresponden a las soluciones de las personas que hacen actividades de investigación y de ingeniería, y serían los que ganan la máxima remuneración, que sería el igual, porque acá en esta recta estaban los iguales, ¿recuerdan? Los que ganan 42.000 pesos. Y todos los que están en este lado, en este cateto son los que X vale 0, o sea, los que no realizan actividades de investigación, pero sí realizan actividades de ingeniería. Ahora, los que están acá adentro, ¿quiénes serían? Son los que realizan actividades de investigación y de ingeniería, pero reciben una remuneración menor de 42.000 pesos. Entonces, toda esta región que define un triángulo rectángulo constituyen infinitas soluciones de este problema. Vamos a ejemplificar con un caso particular. Supongamos que tomo el punto G de coordenadas 20, 20, lo marco. ¿Qué significado tiene en el contexto del problema? Significa que esta persona brindó un servicio de 20 horas en actividades de investigación y 20 horas en trabajos de ingeniería, en actividades de ingeniería. Por lo tanto, ¿cuánto ganaría esta persona? ¿Cuánto facturaría por su servicio? Indudablemente menos de 42.000 pesos, porque recuerden que quienes facturan 42.000 pesos son los que se encuentran sobre la hipotenusa, los puntos que se corresponden con la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Qué cálculo debería hacer para saber cuánto factura esta persona? 600 por 20 más 700 por 20 es igual a 12.000, más 14.000 es igual a 26.000. Es decir, que esta persona que ofreció un servicio de 20 horas de actividades de investigación y 20 horas en actividades de ingeniería, ¿sí? Tuvo una ganancia o facturó por el servicio 26.000 pesos a la compañía. Y así podríamos hacer con los infinitos puntos que están en esta región, ¿sí? A partir del análisis que hicimos, podemos decir entonces que el conjunto solución de este problema está representado por esta región en el plano y que esa región contiene las infinitas soluciones. Esas infinitas soluciones están determinadas o definidas por estas tres inecuaciones: 600x más 700y menor o igual que 42.000, x mayor o igual a 0 e y mayor o igual a 0. Esas tres inecuaciones determinan las condiciones que impone la solución de este problema. Para cerrar entonces, ¿qué conceptos matemáticos trabajamos en esta situación? Podemos decir que las inecuaciones lineales con dos incógnitas son expresiones del tipo ax más bi más c mayor o igual a 0, ax más bi más c mayor a 0, ax más bi más c menor o igual a 0, ax más bi más c menor a 0. O sea, doy las posibilidades de mayor o igual, menor o igual, siendo a, b y c números reales y x e y las variables. ¿Qué vimos? Que cuando trabajamos en el plano, el conjunto solución de una inecuación con dos incógnitas es un semiplano.
Para determinar qué semiplano es o cuál es, probamos un punto. ¿Se acuerdan? El punto del semiplano superior e inferior. Por otra parte, si la ecuación es de la forma ax más bi más c mayor a 0 o ax más bi más c menor a 0, la solución es uno de los dos semiplanos determinados por la recta, pero sin incluir esta recta al borde. Nosotros en el ejemplo vimos que hablábamos de mayor, menor o igual, por eso no marcábamos la recta. En este caso, si fuera mayor o menor, si no se incluye el igual, la región queda con una recta punteada. Esa recta punteada me está indicando que no se incluye el igual. Acá como un ejemplo pongo y mayor que 2/3 de x más 2. Es este semiplano, pero no se incluye el borde, porque no incluye el igual. Vamos a una breve reflexión, como lo hacemos siempre, y esto fíjense ni más ni menos que Paulo Freire, que dice que los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Palabras claves para el aprendizaje y para el aprendizaje matemático en particular. Trabajo, verbalizar las situaciones, actuar con la situación y reflexionar sobre la situación. Procesos fundamentales para el buen aprendizaje matemático. Paulo Freire, un genio. Continuamos.